El resumen inicia con una minivan con un aspecto lamentable. Aquí conocemos a Alexander, un chico que asegura ser experto en días malos. Sus padres eran personas muy optimistas ya que aseguraban que esa clase de días en realidad no existían. A pesar de haber terminado en esas condiciones, su hermana Emily era una aspirante a actriz. Su hermano Anthony era una especie de galán de vestimenta dudosa. Para entender cómo la familia terminó en esas condiciones, viajaremos un par de días antes. Como una mañana cualquiera, el chico era despertado de una forma peculiar por su hermano. Apenas puso un pie en el suelo y su día empezaba de cabeza. Había sido invitado a la fiesta de cumpleaños de un chico que casualmente cumplía el mismo día que él, y la fiesta sería a la misma hora que la suya. A diferencia de él, el resto siempre se levantaba con el pie derecho. Nunca tenía alguna dificultad de algún tipo. Poco después, el chico le explica todas las cosas buenas que tendrá la fiesta de su rival. Como el resto no entendía sus necesidades, su padre planeaba incluir pizza y jugar voleibol en la piscina. Ni siquiera sus hermanos estaban disponibles para asistir a su fiesta. Al salir, nos enteramos de que tenía un amor platónico de la escuela. Mientras estaba hipnotizado con la chica, terminó dando una mala impresión. En el auto le buscaba conversación hablando de su libro, diciendo que era un poco tétrico, aunque para ella era todo lo opuesto. Por eso no le quedó de otra que retirar lo dicho, insinuando que pensaba como ella. En esas, el hermano de la chica le toma una foto para poner su cara en una modelo. No le puso mucho caso en ese entonces. Cuando Antonio se reúne con su novia, le reclama porque no puso corazones en el mensaje de "ya voy a la escuela". Siempre debía asumir su error y todos felices. Le cuenta que todas sus amigas irán en limusina al baile, por eso aseguraba que ellos igual. Le aclara que sacaría su licencia para llevarla él mismo en el auto de sus padres. No estaba muy segura, pero como sonaba romántico, no tenía problema. Agrega que también serían nombrados como duque y duquesa del baile. Era lo mejor hasta ahora. Mientras que Alexander lidiaba con las fotos que habían publicado de él, su amigo, para consolarlo, asegura que seguro nadie más las había visto. Al llegar a los pasillos, se da cuenta de que la realidad era muy diferente. Aparte, este era amigo del chico que haría su fiesta de cumpleaños, a pesar de que en realidad los cumplía en la próxima semana. Lamentaba que solo ellos dos irían a su fiesta. Le cuenta que en realidad solo irá él, ya que este prefiere ir a la fiesta de su enemigo. Le aconseja que mejor la cancele, ya que en la última fiesta fue su padre quien bailó, y si otra fiesta termina de esa forma, se hundirá aún más. Por otro lado, su padre la pasaba de maravilla con su hijo, como de costumbre. La señora lo admiraba por asumir el papel de Pama sin vergüenza alguna. Le sorprendió mucho esa palabra. Le cuenta que la razón de que se haga cargo es porque estaba desempleado. En esas recibe una llamada. Había conseguido una entrevista de trabajo. En ese momento su hijo lo llama Pama. Estaba feliz porque eran sus primeras palabras. Su día no podía ser mejor. Mientras su esposa hablaba de su nuevo libro infantil, su jefa le informa que le daría el puesto de vicepresidenta si todo salía bien. Su día también estaba inmejorable como de costumbre. Por el lado de Alexander, elige Australia para hacer un proyecto de ese país. El maestro, a pesar de que a nadie más le interesaba elegir ese lugar, decide dejarlo a la suerte girando el globo. Para su mala suerte, le había tocado África, mientras que a su enemigo le había tocado Australia. Su día tenía intenciones de mejorar al darse cuenta de que su amor platónico sería su compañera en ciencias. Al final se llena de valor para invitarla a su fiesta, pero resulta que ella ya pensaba ir a la fiesta de su enemigo, ya que promete ser divertida. Cuando trata de explicar que la suya será igual, termina por quemar el libro, al igual que parte del laboratorio. Poco después también le encargan una mascota que nadie más quería cuidar. No solo eso, sino que también sus padres habían llegado tarde para recogerlo. Al llegar, el pequeño deja caer su querido chupete. Le pide al chico que lo lave antes de regresárselo. Al final, sin querer queriendo, terminan por arruinarlo. De momento no parecía un problema. Tras eso, la familia hablaba del gran día que habían tenido. El chico sería coronado con la pelirroja potente. Su madre tiene la promesa de ser ascendida, su hermana en una obra y su padre irá a una entrevista de trabajo. Mientras que el chico no pudo decir nada aparte de que cancelara su fiesta, ya que nadie vendría, agregando lo lamentable que fueron las últimas horas. Su hermano asegura que solo había sido un mal día. Por eso le aclara que no solo ha tenido uno, sino que ya es rutina, agregando que a ellos les importaba poco porque sus días siempre son perfectos. En esas lo ignoran al escuchar al niño llorar por su chupete. Lo malo era que solo aceptaba a los que tienen forma de avispa. En la noche, el chico se había hecho un postre. Esperó a primera hora de su cumpleaños para pedir el deseo de que todos experimentaran lo que es tener un mal día. Al día siguiente, al despertarse, se dio cuenta de que su hermana está resfriada y a sus padres no les había sonado el despertador.
marcador. La señora estaba tarde, mientras que éste debía lidiar con el llanto del niño por la falta del chupete. Estaba claro que se había despertado con el pie equivocado. Anthony se percata de que tenía un gran problema en la cara que había salido en el peor momento, ya que hoy es el baile de graduación. En esas, su madre termina por verlo en paños menores por error, mientras que Alexander estaba como Pedro por su casa, aunque debido a lo alterados que todos estaban, apenas recordaban su cumpleaños. Cuando ésta fue a su auto, se dio cuenta de que no encendía. Resulta que Emily había dejado las luces encendidas, lo que provocó que la batería se descargara. Al final, todos terminaron por ir en la minivan mientras Anthony conducía. Quería practicar para su examen de manejo. En esas, un auto estaba estorbando. A pesar de que es un novato, lo animan a que lo rebase. Como dudaba, se pone a gritarle al señor. Por eso no le queda de otra que rebasarlo. Al llegar, mientras estos veían a su madre gritarles a los demás para que se muevan, su hermana comenta que era un día hechizado. Es aquí donde se da cuenta de que todo fue por su deseo. La novia de Anthony estaba molesta porque sin querer le había llamado molestia. Le explica que se lo decía a su hermano. A pesar de eso, decide terminar con él, a pesar de que el baile era esta noche. Por otro lado, su madre es reclamada por su jefa porque su libro infantil, en vez de enseñar la forma correcta de cómo ir al baño, era todo lo opuesto. Al parecer, se habían equivocado a la hora de imprimirlo. El problema mayor es que una celebridad leería el libro en público, por eso no le queda de otra que ir para impedirlo. Se vio en la obligación de pedirle la bicicleta a su secretaria. Por el lado de Alexander, se entera de que su enemigo había cancelado la fiesta por el motivo de que había tenido varicela de la nada. Ahora todos irían a su fiesta. Al ver a la chica, corre para hablarle de que ahora podría ir a festejar. La chica promete ir sin problema. Era la primera vez que le hablaba sin meter la pata. Le cuenta a su padre que la fiesta continúa, por lo tanto deberá hacer los preparativos. Se entera de que Emily deberá abandonar la obra debido a su condición, agregando la parte en que a su hermano le había terminado su novia. Esto empezaba a preocuparle. Tras eso, como este seguía insistiendo en hablar con su ex, al final termina por aceptar. Se disculpa por lo que había dicho y que compensaría todo esta noche. Como eso sonaba bien, decide darle otra oportunidad. De momento las cosas salían como él quería, hasta que se emociona de más y termina rompiendo las vitrinas de los trofeos, lo que provoca que su maestra termine por suspenderlo. Mientras tanto, este debía ir a su entrevista de trabajo y no tenía con quién dejar al niño. A pesar de que la pasa mal por no tener el chupete de abejorro, decide llevarse por sus pocas opciones. En esas también es llamado por Anthony para que vaya a buscarlo debido a su situación, mientras que ésta iba de camino a interrumpir a la celebridad para que no leyera su libro. Al llegar no pudo explicarle la situación, y como tenía aspecto de loca el señor no le puso caso. Había mucha seguridad, lo que le impedía acercarse a él nuevamente. Este empezó a leer el libro. A pesar de que decía que los niños debían hacer del baño en todos lados, lo siguió leyendo hasta darse cuenta de que había algo mal en él. Enseguida comenzó a reclamarle a la señora. A pesar de que ella trataba de explicarle, solo se enfocaba en echarle la culpa de todo. Mientras tanto, este había ido a su entrevista de trabajo. Estaban muy sorprendidos de que quisiera estar en una empresa de videojuegos, pero lo que llamó su atención fue su doctorado en mecánica orbital. Como el niño estaba llamando la atención, mejor lo sienta con un juguete. Mientras estos le explicaban que querían lanzar un juego tipo espacial, por eso querían escuchar sus futuras ideas. Mientras le contaba todo con detalle, este se percata de que su hijo había estado jugando con un marcador. Al advertirle, se ve en la obligación de hacerse cargo. En esas reciben una videollamada. La usan como excusa para decir que ellos lo llamarían. Estaba muy molesto con este porque lo habían suspendido. Le sorprendió el aspecto del niño. Al llegar, Alexander también se preguntaba qué le había pasado. Su hermana también debía ir por medicina. Alexander se preguntaba por su entrevista. Le cuenta que no muy bien, mientras que la señora se vio en la obligación de mantenerse oculta. Había llamado a su esposo para contarle que todo había salido mal. Al preguntar en la farmacia si la tinta de marcador era tóxica, esta termina por escuchar, por eso decide ir. Poco después recibe una llamada de unas personas que había contratado para arreglar la fiesta del chico en secreto. Al llegar, la señora estaba muy asustada al ver al niño en esas condiciones. Como las cosas seguían saliendo mal, Emily nuevamente comenta que era un día hechizado. Cuando Anthony iba a hacer su prueba de manejo, Alexander lo detiene. Ya sabía que podía salir mal. Naturalmente ignoró su advertencia por completo. Al llegar con la instructora, casualmente le había tocado la gruñona y estricta. Por otro lado, esta recuerda que debía llamar a su jefa. Estaba muy molesta, ya que debido a que sus teléfonos no paran de sonar, suponían que había pasado algo malo. Le explica que no había llegado a tiempo. Estaba muy decepcionada. Mientras este continuaba con sus lecciones, recibe una llamada de su novia. Trata de incitarlo a que respondiera, aunque él, muy listo, menciona que nunca responde mientras conduce. Sube la intensidad diciendo que los bailes son importantes, por eso decide contestar. Enseguida le
le pide que apague el teléfono. Como estaba distraído, termina dejando la camioneta hecha basura. Culpaba a la señora por engañarlo. Era claro que había reprobado su examen. Trataba de culpar a su hermano por hacer que peleara con su novia. Su padre le recuerda que no estaba bien culpar a otros. Aparte, le había dicho que no debía hacer el examen hoy. A base de eso se arma tremendo motín. Todos culpaban a todos. La conciencia de Alexander explota y confiesa que todo era su culpa al pedir como deseo que todos tengan el peor día de sus vidas. Naturalmente, todos dudaban que algo así fuera posible. Su madre aseguraba que solo era pura casualidad que tuvieran un día como ese. A pesar de no creerle, se disculpa sinceramente. Su padre no aceptó su disculpa, ya que no es un mal día porque aún faltaba mucho para que el día terminara. Su hermana tampoco se negaba a no participar en su obra. Su madre se da cuenta de que la chica estaba peculiarmente alegre. Cuando fue a buscar su traje, se lo habían dado a alguien más por error. Solo había una opción disponible. Su última parada era la obra de Emil, quien al parecer había tomado demasiado jarabe, lo que le provocó un estado de ebriedad. Tenían toda la fe en que las cosas saldrían bien esta vez, pero a veces las cosas no salen como quieres. Por lo menos, a las personas les terminó por gustar. En el camerino, todos la felicitan por el espectáculo, aunque ella sabía que solo era para no hacerla sentir peor. Tras eso, es llamado por los sujetos que iban a contratarlo. Querían verlo hoy nuevamente, aunque este se niega debido a la situación. Su hijo lo incitaba a que si vaya, solo debía apostarlo todo. El problema ahora era que apestaba a vómito, por eso se ve en la obligación de usar una camisa de pirata. Cuando estos lo vieron, no se atrevieron a comentar sobre la vestimenta de ambos. Su siguiente parada era en casa de la novia de Anthony. Su madre estaba muy conmovida con su hijo. Al abrir, le sorprende su traje. Aparte, no pudo evitar notar que su peculiar familia los esperaba. Le cuenta de forma sutil que al final, no aprobó en la prueba de manejo. En el camino, la situación estaba muy incómoda. Para romper el hielo, la señora comenta que espera que el viento no le moleste. Era lo mejor para ella. Así el olor a vómito se iría. Al preguntar si tenían hambre, a esta le preocupa el cenar juntos. Le aclara que al menos no estarían en la misma mesa. Cuando trata de poner música, la radio no funcionaba. Para mejorar todo, el chico comienza a hacer ruido de trompeta. Los demás le siguen la corriente. La pelirroja no tenía palabras. Le cuenta que solo lo hacían para divertirla, aunque no estaba funcionando. Tampoco le agradaba el restaurante al que iría. De paso, este se reúne con sus futuros jefes, que quedaron sin palabras al ver su vestimenta. Para disimular, trata de imitar a un pirata, lo que les agradó bastante. Su esposa estaba feliz al ver que todo iba sobre ruedas. Lo habían bautizado como pirata espacial. Esta se preguntaba si él era adoptado. Prefirió no responder. Se quejaba de que, a pesar de ser una noche importante, la invita a un lugar donde debe ver cómo hacen su comida. En esas llega una de sus amigas diciendo que le gustaba el lugar. Por eso dice que igual a ella. El chico no tuvo palabras. Las cosas seguían bien para su padre, aunque se deja llevar por el momento y pide que le lancen comida a la boca para sorprenderlos. Todo le salió como esperaba. Aún al terminar, resulta que, debido a sus grandes mangas, no le quedó de otra que meterlas en la pecera. A pesar de que quiso recuperar al público, nadie dijo una palabra. Simplemente dio la entrevista como fallida. Al estar afuera, pierde la compostura por completo. Ya no quería seguir siendo optimista, aunque cuando llega su familia trata de reponerse, nuevamente diciendo que no había problema. En esas, su hijo le insinúa que no siempre tiene que hacer parecer que todo está bien, aunque a veces hay días que simplemente son malos y no se puede hacer nada al respecto. Nadie sabía eso mejor que él. Le recuerda que su trabajo como padre era evitar esos días. De lo contrario, algo está haciendo mal. Para cerrar la discusión, el chico simplemente dice que fue un día malo y punto. Los demás lo apoyaban en eso. Por otro lado, esta le cuenta a Antonio que sus amigos tenían espacio para llevarlos a la graduación. El chico dudaba si debía hacerlo. Insinúa que era algo lamentable llegar en una minivan. Aparte, estaba su loca familia. Al escuchar eso, simplemente dice que se vaya. Pensó que la escogería a ella en vez de a su familia. Su familia se preguntaba qué había pasado. Solo dice que había cosas más importantes que ella. De regreso a casa volvemos al presente. Apenas entran a la casa, se encuentran con un lagarto gigante, provocando un gran susto. En el segundo intento entran más atentos. Resulta que había montado un mini zoológico en el patio por petición de su padre. El chico estaba más que satisfecho con esto. En esas, el canguro termina por escaparse. Su padre en persona se ofrece para buscarlo. Cuando pensaba tenerlo acorralado, este termina por pegarle sin previo aviso. Mientras tanto, los invitados ya habían empezado a llegar a la fiesta. Su amigo no creía a la gran fiesta que estaba por empezar. Al anochecer reciben a los supuestos vaqueros australianos. Poco después,
Ambos reciben llamadas de sus trabajos al mismo tiempo. Resulta que a este le darían el trabajo y las cosas en el trabajo de ella se habían arreglado gracias a que su pésimo libro había tenido 500,000 visitas solo hoy. Mientras tanto, Alexander recibe a su amor platónico. Le hizo muy feliz verla. En esas, mientras estos bailaban, todos estaban sorprendidos con sus pasos. Es aquí donde estos se percatan de que en realidad eran vaqueros strippers. Por eso se apresuran a pedirles que cambien la coreografía por una más adecuada para niños. A pesar de eso, todos estaban muy sorprendidos. Al final, todos se divertían, especialmente el cumpleañero. Había aprendido que hasta el peor día era bueno si estaba con las personas que amas. Fin.